Los mejores sitios donde esconderte en caso de una catástrofe nuclear o natural. Muchos millonarios ya han mandado a hacer sus búnker y casas subterráneas. No sabemos por qué. Hoy te presento propiedades de la élite con paredes hasta de 1 metro de grosor y aguantan hasta 20 kilotones de carga nuclear. Ha sido diseñado para soportar una catástrofe, no importa si es nuclear o natural. Tiene todo lo necesario para sobrevivir al tan esperado fin del mundo. Sus dueños son multimillonarios que han decidido invertir por su seguridad. Ante cualquier imprevisto natural, descubren los búnkeres de alta seguridad que están construyendo los millonarios de este planeta. Número 7. The Oppidum. Es sin duda el búnker privado más grande del mundo. Le llaman The Oppidum y ha sido diseñado para aquellos que quieren pasar los últimos días con sus familiares. Está ubicado en la República Checa y cuenta con un helipuerto, varias piscinas, gimnasio, sala de estar y demás lujosas estancias. Es tan exclusivo que cuentan que tiene un jardín subterráneo con su propia luz natural, algo muy útil en caso de supuesta catástrofe que obligue a los dueños a esconderse por varios años. Número 6. Las Vegas Bunker. Data de 1968 y está a prueba de bombas y terremotos. Cuenta con jardines, saunas, piscinas, un mini campo de golf, fuentes, cascadas y un sistema de iluminación que te hace parecer que está en el exterior. El techo está pintado de azul cielo y las luces pueden ajustar para sus estrellas, pueden brillar. Realmente es increíble. Número 5. Greenbrier. Es un lujoso hotel de 4 estrellas construido durante la Guerra Fría. De emergencia para proteger el Congreso de los Estados Unidos. Se mantuvo en secreto por varios años, pero hoy se sabe que cuenta con 18 dormitorios, clínicas, quirófanos, laboratorios, farmacias, salas de reuniones, salas de gobernadores y miembros del Senado. De más está decir que este búnker subterráneo cuenta con todo lo que necesitan tan distinguidos huéspedes. Número 4. Vivos Point. Está construido fuera de las antiguas instalaciones militares de Dakota del Sur en Estados Unidos. Su ubicación no podría ser más perfecta. Con capacidad para unos 5,000 habitantes, se extiende a lo largo y bajo de un terreno de 5 kilómetros cuadrados. Se encuentra en una de las zonas más seguras del país y fue construida lejos del mar por si aumenta mucho su nivel. En su interior tiene piscinas, gimnasios, teatros y muchas más instalaciones de uso colectivo. Es un verdadero paraíso subterráneo, cuyas habitaciones están en renta durante 99 años por solo $25,000. ¿Te animas? Número 3. Vivos Europa One. Ubicado en Alemania debajo de una montaña. Vivos Europa One es un verdadero macro complejo de supervivencia de poco más de 3,000 metros cuadrados. Cuenta con 34 lujosas residencias, posee piscinas privadas, teatros, museos, galerías de arte, gimnasios, cafeterías, restaurantes y áreas de juego. Aquí hay para todos los gustos, incluso los creyentes tienen su propia iglesia y los amantes de los animales su propio zoológico. ¿Qué más se puede pedir? Número 2. Atlas Survival Shelters. Son búnkers en forma de tubería subterráneo garantizada por 200 años de vida útil. Están a prueba de explosiones de bombas, así como desastres nucleares, químicos y biológicos. Cuentan con dormitorios, baños con ducha y túneles para almacenar suficiente comida. Tiene su propio sistema de filtración y los dormitorios están a la venta desde $35,000. Número 1. Survival Condo. Es un pequeño pueblo subterráneo con capacidad para albergar 70 personas aproximadamente. Sus instalaciones, a prueba de casi todos los posibles desastres, están equipadas lujosamente para sobrevivir protegidos y felices. En su interior hay espacio para gimnasios, piscinas, para cultivar alimentos y por supuesto piscina. Otro verdadero paraíso subterráneo para sobrevivir al holocausto. Lo más curioso es que tiene la suficiente comida para sobrevivir 5 años interrumpidos sin tener que salir al exterior.
Lo mejor del caso que cuenta con 2 generadores Caterpillar 24 horas luz, 2 generadores con oxígeno 24 horas y también cuenta con agua potable. Este búnker es un hotel 5 estrellas con todo incluido, parecido a lo que hay en República Dominicana y Puerto Rico. Muchos de ustedes se preguntarán dónde están los bancos de semilla. No solamente tenemos búnkers para los seres humanos, sino también tenemos búnkers para cada animal, cada ser que está en esta tierra. Así que si pasa cualquier catástrofe, tanto nuclear como natural, tenemos donde guardarlo. Pero esperemos que eso nunca pase. Aquí, Comando 911 le explicará de una isla llamada Svalbard. Es el Banco Mundial de Semillas o Cámara Global de Semillas, que es lo que está viendo ahora mismo en estos momentos. Es un enorme almacén subterráneo de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo, situado en la isla de Spitsbergen, en Noruega, en el archipiélago de Svalbard, cerca de su capital, Longyearbyen, con una extensión de más de 1000 metros cuadrados repartidos entre 3 almacenes. Es el depósito de semilla más grande del mundo. Alca-2 es el refugio nuclear construido por Bruce Beach en el pueblo de Horning Mills, al norte de Toronto, Ontario. El refugio se hizo habitable por primera vez en 1980 y se hizo ampliado y mejorado continuamente desde entonces. El refugio de 10,000 pies cuadrados está compuesto por 42 autobuses escolares que fueron enterrados bajo tierra como patrones de concreto, que luego se vertió para proporcionar la estructura principal, sobre la cual se apilaron hasta 14 pies de tierra para brindar protección contra la lluvia radioactiva. Con la construcción, que comenzó a principios de la década del 1980 durante la Guerra Fría, el multimillonario Bruce y sus 5 hijos construyeron un castillo para sobrevivir a un pulso electromagnético, ya que un castillo puede sobrevivir sin electricidad y defensa de los asaltantes. Comenzó como un búnker en 1999 y se está agregando continuamente. Bruce afirma que su propiedad está cubierta de trampas explosivas y que sus vecinos son preparados y serios con muchas armas, dice Bruce. Bruce prepara a sus hijos proactivamente para emergencias, incluidos desastres naturales, así como alteraciones del orden social, político o económico. Los preparativos pueden anticipar escenarios a corto o largo plazo en escalas que van desde la adversidad personal hasta la interrupción local de los servicios, pasado por una catástrofe internacional o global. En el número 1 le tengo Vivos Point. Este es un búnker de supervivencia. Aquí se lo traigo en 3D para que lo puedan disfrutar y ver de parte de Comando 911. Este búnker está preparado para todo tipo de catástrofe nucleares, tanto como robots, almas, zombies, sea cual la forma en que se presente el apocalipsis. El búnker de supervivencia Vivos Point se asegura de que lo soporte la comunidad de supervivencia. Se encuentra en la región de Black Hills de Dakota del Sur, en 575 búnkers de concreto formalmente utilizados por el depósito de municiones del ejército para almacenar bombas y municiones. El sitio de 18 millas cuadradas está fuera de la red y está ubicado en una de las áreas más seguras de América del Norte debido a su clima templado, su ubicación en el interior y distancia de conocidos objetivos militares nucleares. Cada búnker puede soportar una explosión interna de 5,000 libras
Y no se preocupe, no son sucios, agujeros subterráneos, húmedos. Las unidades de 2.200 pies cuadrados tienen techos abovedados de 13 pies y se pueden personalizar según sus especificaciones para que puedan manejar el Armagedón con estilo.